Hola, buenas, aquí Jesús, espero que estéis todos muy bien y en el vídeo de hoy vamos a seguir con el mega tutorial para que llegues a ser un experto de e-commerce. Recordamos que en esta saga de vídeos estamos hablando sobre todas las configuraciones, estoy explicando configuración a configuración para que no te pierdas nada y seas un experto en Shopify y sobre todo en e-commerce. En el vídeo de hoy vamos a tratar sobre los impuestos y aranceles. La verdad, he estado mirando y no hay muchos vídeos que lo expliquen paso a paso y tan detalladamente como lo haré en este. Así que prepárate, ¿vale? Porque vas a saber y te vas a enterar de cómo aplicar impuestos y aranceles en las ventas que realices, ¿vale? Más o menos yo lo voy a configurar en España y Unión Europea, pero también voy a hacer algún ejemplo de un país fuera, como puede ser un país de Latinoamérica o un país de habla inglesa, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que yo vivo en España y estoy dentro de la Unión Europea, por lo que los impuestos y el valor añadido de los productos que estoy pagando está dentro de las regulaciones de España y la Unión Europea. Igualmente ya lo digo, si tú estás empezando, es tu primera vez que estás haciendo tu tienda online, aún no tienes una empresa, no eres autónomo, esta parte, pues bueno, está bien que la sepas, está bien que mires el vídeo para que te enteres, porque si el negocio te va bien, lo tendrás que hacer sí o sí. Así que te recomiendo que sí o sí te mires el vídeo y ya empezamos ya con el tutorial. Vale, pues ya estamos aquí otra vez en la tienda online de Jesús Meet, la tienda que estamos creando desde cero todos juntos. Recordemos, estamos en el apartado de configuración, en donde hay todas las características de configuración, y si recordamos en el último vídeo, en envío y entrega, pues hablamos sobre todo de crear perfiles de envío, configuraciones, etcétera, 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 ¿vale? Como estuvimos haciendo en la parte, pues, de camisetas cortas, tal, ¿vale? Si no os acordáis, antes de seguir, si te están gustando estos vídeos, estos tutoriales y estás aprendiendo mucho, por favor, dale un like al vídeo y a todos los vídeos que estás viendo, suscríbete porque me ayuda a seguir creando contenido y ver que lo que estoy haciendo os gusta y sobre todo ayuda a ser un experto en e-commerce. Así que por favor, suscríbete. Continuamos con el vídeo. O no lo habéis visto, esperaos, mirad ahora el de impuestos y aranceles para subirme un poco el tiempo de vídeo y después pues os vais al vídeo previo, ¿vale? Actualmente estamos en el apartado de impuestos y aranceles. Como he dicho, ¿qué son los impuestos y aranceles? Empezaremos con impuestos. Si tú eres una empresa legal, sea el país que sea, si eres autónomo, si eres trabajador por cuenta propia, perdonad, así es como se llama en España el que trabaja por cuenta propia, si tienes una empresa, lo que sea, tienes que pagar unos impuestos sí o sí. Y lo más normal, en el 99% de los casos, si tú realizas si tú realizas una venta de un producto, esta venta tiene asociado un impuesto sobre el valor añadido, ¿vale? Así es como se llama en España IVA, pero en inglés es VAT, o hay cualquier taxa, ¿vale? O impuesto que debes añadir a el costo del producto, ¿vale? Pues puede ser un 10, 15, 20, 21, 25, lo que sea en cada país. Lo voy a hacer genérico, ¿vale? Aquí en España es el 21% para la mayoría de productos que venderemos en e-commerce. Siempre hay excepciones y diferentes tipos, si es comida, si es de necesidad básica, etcétera, etcétera, pero para un producto estándar, ya sea tecnología, ropa, etcétera, etcétera, aquí en España es el 21%. ¿Qué significa? Lo vamos a hacer redondo, ¿vale? Para no poner un país en el foco, vamos a decir que el valor añadido es un 20%, por ejemplo. Pues bueno, ¿qué significa un 20%? Que si el producto que yo vendo vale 100 euros, debo añadir este 20% de los impuestos sobre el valor que tiene el producto. Es decir, que si el producto vale 100 euros, yo tengo que añadir el 20%, que son 20 euros, al costo del producto, ¿vale? Y el cliente deberá pagar, perdonad, el costo del producto más los impuestos. Por eso se le llama valor añadido, que será los 100 euros más los 20 al cliente deberá de pagar, ya le aparezca al principio todo junto, o al final cuando realiza el pago debe pagar 120 euros. Si se entiende, si es un producto de 50 euros, pues pagará 10 euros de impuestos, por lo tanto 60 euros. Como es un valor que no es, como es
un pago que no es agradable para el cliente y que no se lleva sorpresas, la mayoría de empresas los impuestos ya los añaden incluido en el precio final. Nunca lo verás. Si un producto vale 60 euros, imaginemos que es el 20% todo el rato, ¿vale? Si un producto, tú pagas 60 euros en cualquier lugar, ¿vale? Ya estás pagando los 50 euros más los 10 euros de impuestos. Se entiende, ¿no? Por lo que por muchas veces el precio ya es invisible, pero el usuario no se fija. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que de estos 60 euros que el cliente ha pagado, 10 euros, que es el 20%, no nos lo podemos gastar. No es beneficio. Es un dinero que no es nuestro, sino que es del país o del estado donde nosotros estamos gestionando el e-commerce. No sé si se entiende. Es decir, no es que yo gane 60 euros por este producto y 10, que es 10 euros de beneficio mío, los debo de dar al país como impuestos. No, es que de los 60 euros, 50 son míos y 10 euros son del Estado, de cualquier país, ¿vale? Marcando un 20% a modo de ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, yo debo calcular que mi beneficio bruto son los 50 euros, no los 60, porque yo al final soy un recaudador, soy un trabajador del Estado de cualquier país. ¿Por qué? Porque a cada venta yo estoy gestionando estos 10 euros para el Estado, al trimestre, cada mes, cada año, yo voy a pagarle este dinero, ¿vale? La suma de todos estos intereses. Si yo tengo 10 compras de 60 euros, pues 10 por 10 son 100, por lo que estos 100 euros no son míos, son para el Estado, ¿vale? Esto que quede muy claro. Cuando tú haces una factura o cuando calculamos el precio del producto, tenemos que calcularlo solo con nuestro margen, no añadiendo la IVA o añadiendo los impuestos. Nosotros ponemos que el producto son 50 euros, nosotros haciendo nuestros cálculos 50, le añadimos estos 10 euros de impuesto y será 60 euros lo que el cliente tendrá que pagar. ¿Sí me explico? Si nosotros hacemos una oferta, ¿vale? Hacemos una oferta y descontamos un 5% del precio, igualmente continúa y el producto vale 45 ahora. Tenemos que tener en cuenta que el 20% de los 45 euros, imaginamos que hacemos un descuento y ahora el producto vale 50 euros, ¿vale? Tenemos que saber que de estos 50 euros, igualmente el 20% es el dinero de los impuestos que irán a pagar, que tendremos que pagar al Estado. ¿Se entiende, no? Y los ¿vale? ¿Se entiende bien? Perdón, ahora pasaré a los aranceles. ¿Y qué sería? Me he cambiado el reloj. ¿Y qué sería el apartado de aranceles? También son unos impuestos que hacemos, pero en este caso estos impuestos son a través de importar, ¿vale? Cuando nosotros importamos productos fuera de nuestro país, en si es caso de la Unión Europea será fuera, ¿vale? Bueno, igualmente, ¿vale? Fuera del país, vamos a poner, para no poner ningún caso en concreto, pues yo tengo que pagar, aparte de los impuestos, ¿vale? Porque si yo compro, yo también pago un impuesto añadido, que después esto lo puedo quitar, ¿vale? Pero yo debo de pagar el impuesto añadido cuando yo compro de fuera de mi país y aparte unos impuestos más por el mero hecho de yo comprar un producto fuera del país y enviarlo hacia mi país, ¿vale? Para que pueda entrar correctamente dentro de mi país, yo tengo de pagar unos aranceles, que son los impuestos aparte del valor añadido, ¿vale? Se entiende, ¿no? Impuestos, diríamos que es el valor añadido, que es para las ventas que hacemos a cliente, ¿sí? Ya sea business to business o business to customer, y aranceles, que serían los impuestos que pagamos cuando nosotros compramos fuera de un país y nos llega la mercancía a nuestro país, ¿vale? Que sería la parte de fronteras, cuando controlan. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Antes que nada, son temas legales, lo digo. Si tenéis alguna duda más en concreta de temas legales, me lo podéis preguntar y os intentaré responder. Si no, sobre todo, pero yo recomiendo que habléis con un gestor, con un abogado, lo que sea, ¿vale? Hay un montón de gestorías que esto es su día a día.
son expertos, lo conocen un montón, ¿vale? Y os ayudarán mucho más que yo en temas legales, yo os conozco el día a día, pero no soy experto como los gestores que se dedican a esto, ¿vale? O incluso abogadas y abogadas, ¿vale? Que trabajan en esto. Yo lo aviso, ¿vale? Para que no digan que yo aquí también trabajo en una gestoría, ¿vale? Conozco, pero detalles más concretos a expertos que os ayudarán al 100%. Y ahora sí que ya pasamos al apartado de Shopify, que tenemos, ¿vale? El título de impuestos y aranceles, y más abajo tenemos una alerta, como siempre Shopify muestra muchas alertas, que dice: no estás cobrando impuestos en algunas variantes de productos. Asegúrate de que todas tus variantes sujetas a impuestos están configuradas para cobrar impuestos. ¿Qué significa esto? Que Shopify detecta si hay algún producto o una variante. Recordemos que una variante, ¿qué significa? Si tenemos un producto con talla S, M, L, XL, una variante sería pues la XL, la L, la M o incluso el color. ¿Sí? Pues aquí lo que está diciendo que hay algún producto o alguna parte del producto que no tiene activado los impuestos. Es una advertencia, no obligatoriamente tenemos que cobrar impuestos. Si hay una persona que tiene un régimen especial o por lo que sea no cobra impuestos, pues esta parte pues le saldrá la alerta y ya está. Si nos aparece la alerta, vamos a editar variantes y aquí ya nos aparece el check de cobrar impuestos. Yo lo guardaré y lo dejaré todo como si estuviéramos cobrando. Una vez ya hecho el check, si volvemos atrás, ¿vale? Bueno, se nos ha ido aquí, vamos a configuración, ¿vale? Impuestos y aranceles, ahora ya no nos aparece la alerta que teníamos. ¿Qué tenemos en la primera apartado? La configuración regional, es decir, crea una zona de envío en las regiones donde desea recaudar impuestos. Luego encuentra la región en esta lista y seleccionala para gestionar su configuración fiscal. Si no tienes claro dónde eres responsable, consulta con un profesional fiscal. Ya lo está diciendo Shopify. Si tienes dudas, consulta con un profesional, ¿vale? Igualmente aquí nos aparecen bastantes regiones, algunas están agrupadas como la Unión Europea, ¿vale? Y básicamente es la Unión Europea o los Estados Unidos, porque recordamos que cada estado tiene sus normas. Igualmente, esto iría relacionado con también el apartado de mercados, que después lo hablaremos, ¿vale? El apartado de markets. Pero igualmente, pues bueno, si aún no apareciera aquí, pues configuraríamos en el impuesto, en el apartado de markets, y pues ya nos aparecería, ¿vale? Igualmente aquí tenemos un montón de países y seguramente que coincidirá. Hay un montón de países de Sudamérica que no están, lo mismo en markets, allí lo configuramos. Voy a explicar, ¿vale?, ahora cómo añadir una región o un país, ¿vale?, que no aparezca aquí, porque esto he hecho pruebas y ha funcionado correctamente, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer para añadir un país que no nos aparece? Tenemos que hacer dos cosas. Nos estamos adelantando como pasó en el envío y entrega, pero bueno, ahora que sabemos envío y entrega ya lo entenderemos mucho más fácil. Uno, tenemos que crear un market, un mercado, que es lo que explicaremos en el próximo vídeo, pero bueno, solo es para crearlo, no lo explicaré. Y después tenemos que asociar un envío, ¿vale? Una zona de envío, como hablamos en el anterior vídeo, en este mercado, ¿vale? Vamos a hacerlo. Como comprobamos aquí, en los países no nos aparece México, por ejemplo, México, y vamos a... Imaginaos que yo estoy vendiendo en México, ¿vale? En México, y quiero añadir un impuesto, ¿vale? O yo puedo vivir en España y envío a México, o yo estoy viviendo en México, ¿vale? Y quiero crear un impuesto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, esto digo México porque yo estoy viviendo en España. Si una persona vive en México y envía productos a España, o un país de Latinoamérica que envía pedidos a España, es al revés. A partir de su país, le aparecerá su país en la parte de la configuración regional, pero deberá de configurar pues España en concreto en la zona de impuestos. Igualmente, si estoy yo en Latinoamérica y quiero enviar a diferentes países, pues también tengo que hacer lo que os explicaré para añadirlos aquí, ¿vale? ¿Qué haremos primero? Iremos al apartado de markets. En markets, recordad que añadiremos lo de Colombia para otra vez, por eso nos aparece, añadiremos un nuevo mercado, ¿vale? Aquí arriba. Y en mercado, pues, ¿vale? México, sí.
Y aquí pues buscamos México. Lleva tilde, ¿vale? Así que lo buscaremos aquí. México, ¿vale? Lo selecciono. Añadir mercado. ¿Sí? ¿Vale? No puedo activar el mercado porque, como dice, falta configurar las tarifas de envío, ¿vale? Para tenerlo todo preparado, ¿vale? Si vamos a impuestos y aranceles, podemos ver que aún no nos aparece porque no hemos configurado los envíos. Vamos a Market, tenemos aquí como inactivo México, entramos dentro y lo que haremos es clicar aquí para irnos a envío y bueno, nos dice que no se podrá tal, vamos a envío y entrega, que esto ya lo sabemos hacer, y entramos en el apartado en las tarifas de envío personalizadas, ya lo expliqué, mirad el vídeo del envío y entregas, allí lo explico muy bien. Vamos a los perfiles de envío, ¿vale? Donde tenemos las dos camisetas. Y vamos al apartado de las zonas de envío. Debo añadir una nueva zona de envío, que en este caso será para, ¿vale? México, que ya me está configurando, bueno, que hay los estados, ya me está configurando por el marketplace, por el market que he creado. Si vamos al nombre de la zona, pues pondré México igualmente. Creo la nueva zona. Guardo por si acaso, y aquí tengo la zona. Dicen, sin tarifas, los clientes de esta no podrán completar el pago, ¿vale? Por lo tanto, no podrán realizar la compra, y si no hacen la compra, no podré cobrar impuestos. Editar, vale, añadir tarifa, perdón, y aquí pues pondremos tarifa plana, personalizado, nombre de tarifa, pues envío rápido, y ya está, ¿vale? Será gratis, bla, bla, en pesos mexicanos, gratis. Y ahora ya lo tengo configurado. Es que entonces no podrán pagar porque el país pues que está marcado inactivo. Guardamos, ¿vale? Podemos ir desde aquí directamente a mercados y ahora ya los ponemos el mercado como activo. No explico más por qué, porque esto lo hablaremos en el próximo capítulo. Ahora, una vez que hemos configurado el mercado, podemos volver a impuestos y aranceles y aquí ahora ya nos aparece, como podemos ver, el país de México para configurar los impuestos. Si clicamos aquí, ¿vale? Ya podemos configurar los impuestos para los estados que tiene México. Yo, disculpad, ¿vale? No los conozco, pero podemos generar, si por ejemplo es el 22%, pues ponemos el 23%, guardamos y actualmente ya en todas las regiones se añade el 23% de impuesto federal, ¿vale? Si yo, por ejemplo, pongo 25, pues el 25. Esto tenéis que consultar en vuestro país cuál es el 25%. Y aquí, pues ya lo dice, añadido al 25% del impuesto federal, ¿vale? Guardaríamos y ya lo tendríamos, ¿vale? Después explicaremos esto de aquí, ¿vale? De anulación. Se entiende, ¿no? Y ya pues tendría configurado, como aparece en el check, la recaudación de impuestos para un país que de primeras no lo tenía configurado. Se entiende, ¿no? Parte muy importante por si queréis configurar un país que no aparece aquí, pero sí que tenéis un mercado. Siempre recordad, tenéis que tener un mercado configurado y un envío creado para ese mercado. Una vez explicada esta parte, vamos a explicar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos Estados Unidos, ¿vale? Pues bueno, en Estados Unidos podemos recaudar en nuevas regiones. Si no está recaudando, puedes configurar la regional, ¿vale? Como hemos dicho, productos no categorizados. ¿Qué significa esto? Con las nuevas versiones de Shopify, tú cuando creas un producto puedes categorizar estos productos o crear categorías. Hay un montón de categorías de Shopify que ya están creadas de forma inteligente para que tú después, cuando por ejemplo categorices por ropa ya tiene un porcentaje de impuestos, pues aquí automáticamente ya se pondría, por ejemplo, el 21%. Si estás vendiendo comida, por ejemplo, que la comida tiene, por ejemplo, un 10%, pues si tú categorizas como comida, ya automáticamente aparecerá el 10% para esos productos. Sí, vamos a explicar también qué es las anulaciones de envío. Hay dos tipos de anulaciones, las anulaciones de envío y las anulaciones de producto. Si tú gestionas los envíos también tienes que pagar. Si la empresa que lo estás gestionando
perdona, si la empresa que has contratado gestiona los impuestos de los envíos, ya está, ¿vale? Porque a ti te llegará la factura, pagarás y allí habrá el impuesto. Si estás gestionando o estás tratando con alguna empresa que ellos no gestionan los impuestos, ¿vale? Pues tú debes pagar también el porcentaje de impuesto por este envío, ¿sí? ¿Vale? Lo debes pagar. Pero si hay algunos casos que ese producto, por lo que sea, no debe pagar impuestos para el envío, pues añadirías una anulación, ¿vale? Necesitas añadir un registro de impuestos para un estado, tal, ¿vale? Pues pondremos un estado, Alabama, ¿vale? Ahora mismo tengo identificación fiscal de Alabama, ¿vale? Hemos puesto una región, editar información de... Bueno, no tengo. Pues yo ahora voy a añadir anulación y Alabama, ¿vale? Pues ponemos que en la tasa de impuestos del envío para Alabama será del 0%. Si lo normal, no lo sé, ¿vale? Si es 20%, nosotros diremos que hay una anulación del 0%, ¿vale? Podemos también poner del 10, del 15, es como una modificación específica. Sí, anulación significa que si el régimen normal es un 20%, anulamos este 20% y lo modificamos a un 15%, ¿vale? Esto pasa en algunos países, como hemos visto antes en el apartado de México, ya hay una anulación porque nosotros configurábamos, ¿vale? Esto dependiendo del país, ¿vale? Es que ya lo digo, esto es dependiendo del país, porque en México configuramos a partir de los estados y las regiones que tiene, por lo que indirectamente ya hay una anulación, ¿vale? No nos hace falta modificarlo porque aquí podemos poner el 20% y guardaríamos. Si nosotros vamos, por ejemplo, a México, que es donde estaba, que habíamos configurado el 20% añadido para cada estado, ya directamente aquí podemos hacer una anulación porque nosotros configuramos el porcentaje. Por ejemplo, si teníamos un 20%, le podíamos decir que aquí es el 15%. Lo único que nos haría falta es ir aquí y seleccionar en lugar del 20% de impuesto federal. Es decir, que en Aguascalientes, ¿vale? Tenemos un 15% del impuesto en lugar del 20% que hemos configurado. Si, por ejemplo, sería un 25, tenemos dos opciones: poner 25 en lugar del 20% o poner 5% añadido al 20%, que es un total del 25%. ¿Se entiende? Vale, pues descartar. Hay países, en este caso Estados Unidos, tenemos que volver, perdonad, ¿vale? Que ya automáticamente él ya te calcula el porcentaje, ya te lo está diciendo. Y como ya Shopify sabe el porcentaje de recaudación, tú tienes que añadir, esto es para el envío o para las colecciones, tienes que añadir una región en concreto para poder hacer cambios del porcentaje. En este caso, en Alabama será el 15%, si en Estados Unidos lo normal es el 20%, ya en Alabama será el 15%. Esto sería lo mismo que en anulaciones de productos. Nosotros iríamos a añadir anulación, tenemos que seleccionar una colección, ¿vale? No podemos seleccionar productos en concretos. Nosotros teníamos estas dos, la página de inicio que era la única colección, seleccionamos, ponemos 15%, y ya añadiríamos la anulación, ¿vale? Modificaríamos al 15%. ¿Cuándo hacemos colección? Si, por ejemplo, tenemos comida, tenemos en nuestra tienda comida y ropa, que tanto la ropa y la comida tienen un porcentaje diferente de impuestos, pues tendríamos que crear una colección que se llamaría comida. Y aquí pues lo modificaríamos al 15, 10% o lo que sea. Y después habría ejemplos también para explicar, muy importante. Hemos hablado uno de México, donde tú configuras los impuestos, uno de Estados Unidos, donde ya el sistema reconoce el porcentaje de impuesto, y después habría otro como la Unión Europea, que recordemos que la Unión Europea es un conjunto de países que rigen por una misma normativa, todo y que cada país tiene diferentes porcentajes de impuestos, ¿vale? Voy a explicar este también porque es importante y así ya tenemos los tres. Si entramos dentro de la Unión Europea, ¿qué nos dice? Yo vivo en España, por lo tanto, ya me aparece por defecto el país de recaudar la IVA en España, ¿vale? Si yo entrara en España, ¿vale? Seleccionado recaudaría, pues tendría que poner el número que tengo de IVA, pues como trabajador por cuenta propia o empresa, ¿vale?
y pues pondría el país de registro. Yo estoy en España, por lo tanto vendo en España. Si solo imaginamos que vendemos en España y en Francia, ¿vale? Pues tendríamos que poner recaudar en otra sucursal. Pondríamos Francia, el número de IVA en Francia, ¿vale? Si también vendemos, y recaudar. Y aquí pues ya estaríamos recaudando, lo único que nos faltaría añadir es el número de IVA, ¿vale? Y lo mismo. ¿Sí se entiende? Pero ¿qué pasa si vendemos en toda la Unión Europea y en diferentes países? Pues bueno, que al ser Unión Europea, desde el 2021 hay una nueva normativa de que se hace un único pago para todas las ventas que tienes en los diferentes países. Por lo tanto, aquí ya lo dice, recaudación transfronterizo. Es decir, que cuando yo que vivo en España vendo a todos los países de la Unión Europea, ¿vale? Todo y que la Unión Europea tenga una frontera única, hay diferentes fronteras para cada país. Pues bueno, desde el 2021, que esto lo podéis ver en vuestro país si vivís en la Unión Europea o queréis vender en la Unión Europea, si ponéis el IVA transfronterizo o el OSS, el IOS, ¿vale? Que es el que, como se llamaría el OS, os aparece un montón de información, ¿vale? Aquí también vamos a más información y nos dice, ¿ves? Configurar con el OS, One Stop Shop. Es decir, dentro de Bencomer, que remitir el IVA son los países de destino, pues esto se hará desde solo un único pago, ¿vale? Pues recordaremos IVA y aquí también recaudar usando un registro One Stop, número de IVA, recaudado usando, pues aquí tenemos se aplica a microempresas ubicadas en un país de la Unión Europea y que realizan menos de 10.000 en ventas. Si sumáis, si vendéis más de 10.000, pues pondríamos esto, ¿vale? País de registro de OS, es decir, yo vivo en España, vendo desde España a todos los países de la Unión Europea, pongo mi número de IVA y ya recaudo para todos los países. Así es único y no hay tanto lío de vendo en Alemania, tengo que pagar ¿vale? Es mucho más fácil. One Stop Shop, ¿vale? Si clicamos aquí, pues hay un montón de información que os lo explicará si es vuestro clase. Sí se entiende y por lo que dice, aplicar IVA en pedidos de hasta 150, bueno, hay diferentes categorías, ¿vale? Tasa de impuestos y exenciones, lo mismo, gestión de las tasas de impuesto, nos vuelvo a decir que hay productos no categorizados. Y clicaríamos aquí y categorizaríamos los productos como os he dicho, tengo de volver a poner, ¿vale? Que dependiendo de la categoría del producto, pues Shopify ya sabe que debe pagar un porcentaje o otro. ¿Sí? También podemos clicar en, que me lo había dejado, en facturas de IVA, generar y enviar facturas cuando se realicen el pedido, ¿vale? Bueno, todos menos a Portugal. Bueno, pues no va a ir en Portugal, es decir, que la Unión Europea, cuando yo clico, enviará una factura y aquí pues yo podré personalizar el logo, tal. ¿Sí se entiende? Y aquí sí que aparecerá el IVA que hemos... los impuestos que el cliente está pagando, saldrá toda la información, ¿sí? Y aquí otra vez tenemos la anulación de envío y la anulación de producto. Anulación de envío, pues seleccionaríamos, en este caso solo tenemos el país, ¿vale? Porque dentro de el país ya no hay estados como tal, ni regiones, es decir, que yo aquí configuraría un nuevo país y a anulación, pues podría seleccionar que a Francia, pues solo el 5%. Y una vez explicado esto, que es lo más importante, pues pasaríamos al apartado de aplicaciones, que bueno, estos son aplicaciones, ¿vale? Que lo dice aquí, conecta tu servicio de impuestos sobre las ventas preferidas de Shopify. Es decir, que nosotros aquí pues podemos instalar aplicaciones que nos ayude a todo el tema legal, cumplimiento fiscal, el tema de impuestos, los países, las transacciones que las hacemos de forma seguras para los impuestos, si se cumple toda la normativa, es decir, que hay un montón de aplicaciones. Si vendes a un único país y tu volumen de pedidos es muy pequeñito, pues no hace falta, ¿vale? Si el volumen ya es muy grande, pues ya las puedes utilizar, ¿vale? Pasaríamos al apartado de aranceles e impuestos de importación, que este plan está a partir del Advanced, ¿vale? Como hablamos en los anteriores vídeos, hay diferentes planes y en el plan básico no podemos configurar los impuestos de importación, que serían el apartado de aranceles. No es ningún problema, porque yo, por ejemplo, cuando importo, pues lo gestiono con las aplicaciones
es decir, lo configuro con las empresas de mensajería que ellos ya hacen de agentes de importación y te lo calculan y te lo hacen todo, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que si queréis tenerlo todo centralizado en Shopify para recaudar aranceles e impuestos, pues tendrías que subir al plan Advance. Sí, que el plan Advance, pues ya, si vamos aquí, podemos ver que, bueno, no es barato, ¿vale? A ver, el plan Advance valía 384 euros, es decir, que no es nada barato, así que yo el apartado de importación lo dejaría por si movéis bastante volumen, si no, pues pasáis y ya está. Y dentro de la configuración global, ¿qué tendríamos? Tendríamos 4 opciones, de las cuales, pues bueno, una ya está, no se puede seleccionar. La primera, que sería incluir impuestos sobre las ventas en el precio del producto y la tarifa de envío. Sí, lo tenemos que marcar, porque cuando el cliente compre, que le aparezca incluido el impuesto que va a pagar, ¿vale? Y yo esto, si está por defecto, lo dejaría por defecto, ¿vale? Porque no haya sorpresas, ni cobros adicionales, ni nada. Así que, por defecto. Incluir o excluir impuestos según el país de tu cliente, pues bueno, esto tienes que configurarlo desde las preferencias de mercado, que lo hablaremos en el siguiente vídeo, pero por defecto, pues ya está configurado. Sí. El siguiente sería cobrar impuestos sobre las ventas en el envío, ¿vale? Calculado automáticamente para Canadá, Unión Europea. Pues bueno, aquí podemos seleccionar o no si queremos que se cobra impuesto para el envío que se hace. Yo por defecto lo dejaría desmarcado, porque normalmente todas las empresas de mensajería ya cobran y ya pagan el impuesto correctamente. Es muy raro. Así que yo lo dejaría sin el check. Y por último, pues cobrar IVA sobre contenidos digitales, es decir, si tenemos contenido como cursos online, audiolibros, libros digitales, pues bueno, tendríamos que también cobrar el IVA para lo dice aquí, Digital Goods, ¿vale? Para clientes europeos. Así que, sobre todo, si no vendéis productos digitales que no son físicos, nada, que tenéis algún infoproducto, pues seleccionáis el check, miráis la información y ya lo configuráis, ¿vale? Pero bueno, al final lo más importante es que haya quedado claro sobre todo cómo configurar las regiones, configurar un nuevo país que no tenemos y algunas configuraciones como pues puede ser Estados Unidos, que ya te lo calculo directamente, o la Unión Europea, que tiene su cosa, ¿vale? Por ser una conglomeración de países. Y bueno, espero que os haya quedado muy claro cómo configurar los impuestos y aranceles, y que ahora también vosotros seáis unos expertos sobre esta configuración de impuestos para que no se os escape ni una. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.